El día de hoy vamos a aprender a hacer una regla de cálculo como la que podemos observar acá. Y para ello vamos a utilizar una hoja de papel de 120 gramos. El formato de la regla de cálculo lo pueden descargar del internet. También vamos a utilizar una cuchilla, pegamento y una regla, los cuales nos van a ayudar a cortar de manera más precisa el material. Vamos a iniciar cortando las tres piezas que forman la regla de cálculo. Tenemos esta pieza que es la pieza inferior y que va a ser la base de la regla. Luego tenemos la capa intermedia y tenemos esta otra que es la capa superior. Vamos a empezar por cortarlas. Estas son las tres capas que van a formar la regla que vamos a construir. Esta es la capa inferior sobre la cual se van a pegar las piezas de la capa intermedia. La capa intermedia, como podemos ver, está formada por una pieza superior, una pieza inferior y la pieza central, que tenemos que cortarlas en este momento. Aquí tenemos las tres piezas de la capa intermedia ya cortadas. Ahora vamos a proceder a pegar la capa superior de la capa intermedia, teniendo el cuidado que sus bordes coincidan con los de la base. Luego vamos a pegar la pieza inferior también de esta capa intermedia. Aquí ya tenemos pegada la pieza superior y la pieza inferior de la capa intermedia. La pieza central, esa no se pega, ya que esta en la regla debe quedar movible. Lo que procede ahora es trabajar en la pieza superior, en la capa superior. Esta capa está formada por tres piezas que debemos recortar ahora. Ahora que ya tenemos cortadas las piezas de la capa superior, vamos a pegarlas. Vamos a iniciar con la parte de arriba, con la pieza superior. Y para ello vamos a colocar el pegamento, principalmente en la parte superior, ya que recordemos que la pieza central debe quedar movible. Entonces debemos evitar colocar pegamento en la parte inferior de esta pieza. Ahora vamos a pegar la pieza inferior de la capa superior. Al pegar esta pieza vamos a ubicar el pegamento en la parte de abajo, en esta parte de acá. Y luego la vamos a pegar teniendo el cuidado de que los unos en esta parte nos queden alineados. Ahora corresponde pegar la pieza central de la capa superior. Esta pieza central la vamos a pegar sobre la pieza central de la capa intermedia y la vamos a pegar estando esa pieza colocada, ya que recordemos que esa capa deberá quedar movible de esta manera. Lo que debemos cuidar en este paso es que al pegar las piezas, los unos de las escalas nos queden alineados. Aquí ya hemos pegado la pieza central de la capa superior sobre la pieza central de la capa intermedia y como podemos ver nos queda movible, lo cual nos va a permitir realizar los cálculos. Veamos ahora qué operaciones podemos hacer utilizando esta regla.
En esta regla podemos ver varias escalas, la escala K, la escala A, la B, la L, la C y la D. Vamos a iniciar por la multiplicación. Para la multiplicación vamos a utilizar la escala C y la escala D. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, 2 por 4, vamos a alinear el 2 de la escala D con el 1 de la escala C. Los alineamos y buscamos el otro factor en la escala C. Entonces, 2 por 4, el 4 lo tenemos acá y nos queda alineado con el 8, que es el resultado de la multiplicación. Veamos el 2 por 6. El 2 ya lo tenemos alineado con el 1, pero cuando vemos el 6 nos queda fuera de la regla. En este caso lo que vamos a hacer es alinear el 2 con el 10 de la escala C. Y lo alineamos, nos queda acá. Ahí ya los tenemos alineados. Y ahora vamos a buscar el 6 en la escala C. Y acá tenemos el 6. Si vemos las escalas, en realidad aquí el 6 lo que nos está marcando es 1,2, porque acá tenemos el 1, acá el 2, entonces este sería 1,1, 1,2, 1,3, etc. Pero la persona que hace los cálculos debe tener una idea del resultado que va a obtener. Y aquí entonces interpretar este 1,2 como 12. 2 por 6 sería 12. También se pueden hacer cálculos de donde los factores tengan dos cifras. Por ejemplo, si hacemos el 14 por 21, ubicamos el 14 en la escala D. El 14, si vemos la escala, no llega al 14, pero entonces vamos a tomar como 14 el 1,4, que lo tenemos el 14 con el 1 de la escala C, y buscamos el 21 en la escala C. Pero el 21, les decía, no lo encontramos en esta escala, sino que vamos a tomar como 21 el 2,1, que lo tendríamos ubicado acá. 14 por 21 va a ser un número mayor que 200. Entonces, aquí tendríamos 100 y acá tendríamos 200. 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y también sabemos que el 14 por 21 daría un resultado terminado en 4, por lo que nos atreveríamos a indicar que 14 por 21 sería 294. Veamos ahora la división. Para la división vamos a utilizar de igual manera la escala C y D. Vamos a ubicar en la escala D el dividendo y lo vamos a alinear con el divisor en la escala C. Por ejemplo, si queremos hacer 8 dividido 4, el 8 en la escala D lo tenemos acá y lo alineamos con el 4 de la escala C. Y ahí nos quedaron alineados. Ahora buscamos el 1 en la escala C, que es el que nos va a marcar el resultado. 8 dividido 4 es igual a 2. Si quisiéramos hacer 8 dividido 5, nos va a dar un resultado decimal, por resultado un número decimal. Entonces, alineamos el 8, que es el dividendo, con el 5, que es el divisor en la escala C. Y ubicamos el 1 en la escala C. Y vemos que acá el 1 nos está marcando 1,6, que es un número decimal, y lo cual es correcto porque sabemos que el resultado de esa división va a ser un número decimal que va a estar entre 1 y 2. Si quisiéramos hacer 24 dividido 6, entonces ubicamos el 24 en la escala D, pero como no llega la escala D al 24, entonces vamos a tomar como 24 el 2,4. Y el 2,4 lo tenemos acá. Y lo vamos a ubicar con el 6 de la escala C.
y el 6 de la escala C lo tenemos acá. Luego buscamos el 1 en la escala C para que nos dé el resultado. Pero el 1 vemos que se sale de la regla, entonces lo que ubicamos es el 10. Y tenemos que 24 dividido 6 va a ser igual a 4. Otra operación que podemos hacer con esta regla son potencias. Y para ello vamos a utilizar la escala C y D y la escala A y B. Por ejemplo, 2 al cuadrado y acá nos marca el 4. Pero para ello debemos tener cuidado de que los unos acá estén alineados. 2 al cuadrado son 4. Acá, por ejemplo, 3 al cuadrado son 9. Si quisiéramos ver otro, por ejemplo, 8 al cuadrado. Y acá, acá tenemos 10, este sería 20, 30, 40, 50, 60. Y entonces tendríamos 64. Y ahí tendríamos 64. Las raíces son el opuesto. Por ejemplo, ubicamos el número en la escala AB, por ejemplo el 25, y su raíz nos la daría C y D. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 9, 3. Finalmente tenemos otra operación que podemos hacer con la regla, que son los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 2 es 0.3 y el resultado nos la da esta escala, la escala L. Igualmente hay que ver que los unos estén alineados. El 0 no se observa, pero sí se observa el punto decimal. Logaritmo de 4, 0.6. Logaritmo de 5, 0.7. Y esas serían las operaciones que podemos realizar. Finalmente, esta regla es muy útil principalmente en aquellas regiones del país donde los estudiantes no cuentan con una calculadora o un teléfono celular en el cual puedan hacer este tipo de operaciones.